Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Kaliek Isuk, en Templo Humano Ilem y guiada por Sikayak Isuk. Voy a seguir contando este transitar de este proceso, de esta rendición que vengo caminando. Vuelvo a mostrar el cuadrito con el que en mí pude ordenar toda la situación, o sea, todo lo que venía transitando. Es este. Habíamos hecho, ayer expliqué desde la primera arista hacia del inconsciente hacia el 3, que era el camino hacia el biológico, donde todo ese inconsciente se había presentado en el biológico. Y todas las situaciones que habían pasado. Hoy voy a explicar o voy a contar el segundo tramo, que fue cuando decido irme a Chubut a vivir. Ya tenía idea de lo que eran las holísticas, que se podían explicar otras cosas con las holísticas, porque o sea, la idea de ir al psicólogo me parecía tonta en ese momento. Entonces directamente busqué lo alternativo. Y cuando empiezo a caminar mi aprendizaje en Rawson, ya recibida, yendo a trabajar de lo que había estudiado, se empiezan a presentar como esas señales de lo que era un registro akáshico. Primero. Y no entendía que lo que era, se presentaba en Facebook, por diferentes lados yo veía esas palabras. Entonces decido preguntar a una compañera de la escuela qué significaba, qué lo que era. Que tenía más o menos, yo sabía que tenía esa onda. Entonces, bueno, me empieza a contar y dije, sí, yo quiero eso. Yo necesito eso. Estoy buscando eso. No sé por qué, pero yo lo estoy buscando. Entonces, la primera vez que me hago un registro akáshico, obviamente en ese momento la persona que lo hacía, tus guías, tus maestros, claramente era mi elevada la que me mandó a que yo escuchara lo que tenía para decirme. Y ahí empieza como el camino de estas vidas anteriores, de que como esas vidas en cierto modo se conectaban en esta vida con Aileen. Bueno, dije yo, ok. Me empiezan diciéndome que era como una especie de oráculo, era usada como una especie de oráculo, criada en templos, que tenía el conocimiento del cosmos, o que sabía conocimiento del cosmos, Merkaba, Cábala, conocimiento angélico. Yo no tenía ni idea de todo eso que me estaba diciendo la señora. No tenía ni idea. Me dijo que obviamente, no, obviamente no, pero como era la hija que no obedecía más, que todo lo que yo hiciera era como insurrección total, en todo sentido, como de lo que se venía transitando o dentro del linaje, porque era como que se mezclaba la parte del linaje, hoy viéndolo con esta conciencia, linaje y ancestralidad. Entonces dije, ok, dignificar al linaje femenino, a la energía femenina. En el video anterior conté que bueno, que yo estaba muy parada en el masculino mío, porque obviamente los ambientes eran peligrosos y yo tenía que aprender a defenderme, o por lo menos de mostrar que tenía como, o sea, era un masculino fuerte. Entonces, bueno,
una de esas cosas. Y otra cosa de las que me dejó muy marcada, lo que supongo que era la elevada la que hablaba, yo creo que sí, que en esta vida, o como había transitado varias vidas en donde buscando ese amor o aprender a amar, me dijo, así, como que en esta vida yo tenía que aprender a amar. Y eso me flasheó el cerebro, más o menos. Y con toda esa información, cuando salí del lugar quedé como... estaba en shock. Había viajado a Buenos Aires exclusivamente para eso. Cuando volví a Rawson quedé como... wow. Y ahí empieza todo este proceso de buscar qué eran, o sea, buscar más sobre esas vidas anteriores, o ancestralidad, obviamente. Y bueno, iban surgiendo situaciones o en realidad herramientas que iban como de a puchito, iban largando información sobre eso. Entre ellas fue la astrología, que cuando yo me empiezo a dedicar a la astrología era muy loco porque no sabía abrir registro yo, pero era cuando miraba el mapa, era como que se me abría ese Akash, yo decía, wow, y empezaba a ver todas esas cosas y decía, ¿en serio? Bueno, y así. Era como la práctica que Alaika y Dharmaru siempre dijeron que, bueno, todas las holísticas eran una práctica, la antesala de esta telepatía que hoy estamos experimentando con nuestro elevado. Empiezo a transitar esta cuestión de, bueno, la soledad. Cuando me voy a vivir a Chubut, obviamente no había nadie allá, ni familia, ni nada. Pues empecé a hacer vínculos nuevos. Y fue muy loco porque fue en el primer lugar donde me empezaron a decir Ailén. Porque en San Rafael yo no era Ailén, era Lila. Siempre fue Lila, Lila, Lila. En Rawson me empezaron a decir Ailén. Era muy loco porque era como, wow, me llaman por mi nombre. Entonces, y así dentro de los diferentes grupos, como no es que yo me mostraba, porque no decía, ay, sí, yo sé las runas, sé tirar las runas, sé, no sé, un montón de cosas estudié, péndulo. Bueno, la astrología sí fue como algo más abierto, pero asimismo también me costó mostrar qué es lo que hacía. Entonces, dentro de los diferentes círculos era la bruji esto, la bruji acá, o me consultaban, no qué sé yo, y la verdad que desde mi conocimiento, de lo que yo podía decir, siempre me sentí como menos de, no sé, ¿qué me venías a preguntar a mí si no sé? Y a veces, o sea, y en realidad siempre la elevada me daba las palabras correctas para ese ser que hablaba conmigo o me preguntaba o lo que sea. Entonces, este trayecto de empezar a trabajar, llegar desde biología hasta emociones, empezar a indagar por qué todas esas situaciones en el biológico, pero como más en profundidad. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver que había desvalorización, que había una sensación de no libertad al avanzar, como que siempre habían cadenas, no me podía poner zapatos que me ataran, o sea, que me prendieran en los tobillos porque era una sensación de cadenas, era muy feo. Entonces, y una pesadez en las piernas, como realmente no poder avanzar a lo que estaba buscando. Hoy entiendo que era la expansión del ser en todos los aspectos. Me empieza a pasar que justo
esta mañana me caí en la cuenta de esa situación. Me empieza a pasar que había como una dicotomía en esto de o era espiritual o vivía una vida mundana de disfrute, de placer, así concretamente la sexualidad. Entonces había como una guerra en mí, en uno o el otro, y ninguno de los dos fluía porque se ve que estaba esa creencia de que si uno no, si uno practicaba una cosa, la otra era como algo que te profanaba el cuerpo, una cosa así. Entonces, todas esas emociones, ese inconsciente empezó a despertarse, o sea, como a ser claro más en emociones, cada vez más fuertes. Esto de la no desvalorización era muy, muy marcada en la espalda baja, me dolía mucho la columna, pero como que no me rendía. No me rendía en el sentido de que yo seguía buscando que, no sé, yo buscaba algo y no sabía qué era. En pandemia empiezo, o sea, me doy cuenta que yo hacía jeroglíficos. Era un lenguaje en símbolos. Para mí eran dibujos nada más, pero después en un momento cuando dije, estos son códigos, dije, estos son dibujos, que era, acá hay información. Y con una maestra con la que yo meditaba y hacíamos reuniones y demás, le pregunto a ella, y sí, me decía que sí, que solo tenía que expandir, tenía que darlo, tenía que dárselo a la gente, que fue uno de los videos que hice hace un mes atrás, más o menos, que eran los códigos que representaban todas las ruedas de astrológicas, perdón, todas las casas astrológicas. Básicamente era información sobre el cambio que se venía. Yo no entendía. Lo dejé porque no, como no me creía capaz de poder entenderlo, poder expresarlo. Y si me llegaban a preguntar, y bueno, ¿y cómo vamos a cambiar de ADN? ¿Cómo el cuerpo se va a cambiar? Y bueno, no tenía forma de explicarlo. Entonces dije, no lo voy a dar porque me voy a equivocar. Y seguía. Entonces todas esas emociones que iban surgiendo, como de no encajar ya en el trabajo y con diferentes maestros también, me marcaban esa sensación de como no pertenencia. No sé si no pertenencia, sino como de vibración, como que ya no iba más con esa persona, y no porque me cayera mal, sino porque no vibraba más. Entonces empezó por ahí. Luego empezó a pasar que habían momentos del día en los que tenía como muchos bajones y que tampoco entendía por qué, y pasaba esto como pucha, trabajando desde la espiritualidad, no había alguien con quien compartirla como compañero, como el vínculo, eh, cosa que obviamente siempre fue como un tema en mi transitar. Luego, en pandemia, me pasa que conozco a una persona en donde fue como la potencia de el primer maestro acá en San Rafael. La potencia de lo que yo sentía ahí fue como el rechazo, o sea, él me mostraba que todavía eso estaba ahí. Yo me hacía la resuperada, pero no, no, justamente no. Y empezó a mostrar eso, el convivir con esa persona,
hacía que iban aflorando cada vez más sensaciones que yo no entendía y me enojaba y me daba ira y, y me ponía, o sea, agresiva verbalmente. No me gustaba para nada porque después de que sucedían esas cosas me enojaba, o sea, me ponía mal porque yo no era una persona así, violenta. Eh, pero iban aflorando todas ese inconsciente en emociones que de algún lado venían. En eso empezó a pasar que la palabra sometimiento surgía, la palabra injusticia surgía, la palabra abuso surgía. Entonces era como más fuerte la sensación de o sea, como, o sea, no le voy a echar la culpa a él obviamente, sino que él me mostraba eso que estaba en mí y yo en inconsciencia me quería vengar. Me quería vengar, me quería vengar, me quería vengar a toda costa porque me estaba haciendo sufrir, obviamente. Y en varias ocasiones, como forma de venganza, lo que había aprendido era engañar en varias ocasiones y eso me generaba, no me generaba nada, no me generaba, o en realidad no me generaba nada un bienestar, sino al contrario, era como me hundía más en eso que sentía. Entonces dije, no, acá hay algo más. Cuando, bueno, empiezo a transitar las primeras plataformas, la primera y segunda plataforma de Maika, empiezo a entender sobre esto diferente que uno percibía, que lo percibía a través del cine, como que de esa forma me llegaba esa información de cine y en algunos dibujos o libros. Empiezo a entender por qué el querer avanzar en querer saber más, pero no desde del poder, sino como buscando una respuesta. Así que cuando termino las plataformas, empiezo con la plataforma de Anmaruk, todos los desequilibrios sistémicos, ahí empiezo a entender como con más claridad el tránsito del cuerpo y la emoción, cómo se unían. Y obviamente la parte zoom del cuerpo de emociones, el inconsciente. Empiezo a transitarlo, empiezo a identificar que de parte de linaje, cuáles eran las codificaciones, las emociones que se planteaban. Ahí justamente era los ojos, era una de las cosas del biológico que estaba muy marcado en la parte de linaje. Y a su vez la parte de la columna. Y como en ambos compartían desde linaje y ancestralidad esta sensación de no libertad, de prisión. Entonces dije, ok, bueno, empiezo a notar, identifico mi primera ancestralidad, que 3 generaciones antes de mí, mi bisabuela, cómo había muerto. Y obviamente se conectaba mucho con el útero, con esa sensación, con la parte biológica y con la emoción, con las emociones que surgían, que era mucho ira y enojo. Y por qué el hecho todo el tiempo de tener que irme de los lugares. Eso sí, como los ambientes me generaban como, yo decía que estaban cargados o que habían cosas malas, y en realidad era esa oscuridad o ese miedo, ese peligro que me perseguía o que estaba, pero no le daba mucha bolilla. Cuando tomo la decisión de irme del lugar donde estaba viviendo, me voy a la casa de una amiga, y ahí empieza el proceso de poder como
al poder salirme del lugar en donde estaba, empiezo a poder ver objetivamente que ese lugar no era peligroso, que, que el ambiente me estaba mostrando para que yo pudiera darme cuenta y pudiera ver con claridad que los ambientes no son peligrosos, sino que obviamente estaban atrás de una codificación muy fuerte, que era el rechazo, era el sometimiento fuertemente y la sensación de no libertad. Eso sentía todo el tiempo, como que no era libre. Y que me tenía como someter a ciertas cosas, como si del otro lado había buena onda, bueno, sí, si no, bueno, no le voy a decir nada, no esto, no aquello, porque como siempre cuidando al otro de que no se pusiera mal el otro, y no pasaba por mí nada. Entonces esa sensación de aprisionamiento surgía muchísimo y pude lograr verlo cuando me salí de ese ambiente. Me salí en un ambiente totalmente objetivo, fuera de ese lugar, y ahí empecé a identificar. Una de ellas vuelve a presentarse mi ancestra, mis 3 generaciones atrás, mi bisabuela, donde había mucha ira, porque ese día me levanté con ganas de asesinar totalmente. Si yo hubiese tenido un cuchillo y hubiese tenido algo al lado o alguien al lado, yo creo que lo hubiese asesinado. Era una ira incontrolable. En ese momento yo le escribo al maestro Suriak la sensación que estaba surgiendo, entonces él me dice, bueno, hundite en esa emoción, y la dejé, como que si la dejé entrar. En ese momento se me cruzó como, uy, me va a poseer. Este ancestro me va a poseer, dije. Pero la dejé entrar y empezó a escribir. O sea, yo empecé a escribir con lo que ella iba bajando. Y sí, tenía como un enojo muy fuerte. Ella quería vivir. No tuvo la oportunidad de criar a su hija, a mi abuela, porque es la persona que era su compañero la dejó morir de una infección en el útero. Ella tiene a su bebé arriba de un camión y se la devuelven al puesto, entonces quedó con todo eso ahí adentro y muere a los días de infección. Entonces, como empezó a escribir todo lo que ella decía, como queriéndoselo decir a él, a ese ser, y que no había podido. Entonces me dolía mucho la garganta. Esta cuestión de no poder hablar se manifestaba desde muchos lugares, por ejemplo. Y una era esta, que ella no había podido expresar lo que había sentido en realidad, obviamente porque había partido. Luego, entre eso que iba escribiendo, era Apolonia, se llamaba, y a su vez Sikayak, mi elevada, como las dos dando entendimiento, dando luz, dando entendimiento o sea, Sikayak como dando entendimiento a ese ser, a ese ancestro, como darle conciencia a esa célula. Y una vez que pude expresar todo, desapareció la ira, desapareció el dolor de garganta. Y fue muy loco porque dije, wow, siempre quiso vivir, siempre quiso andar, siempre quiso moverse, como viajar. A ella no le importaba si era arriba de un camión, en una carreta, no importa, a ella le gustaba andar. Y no pudo hacerlo, y menos criar a su hija, obviamente. A su vez, otro de los ancestros que se presenta en varias actividades que iba haciendo, por ejemplo, me fui a hacer unos masajes y en eso, cuando iba tocando la zona de la espalda con las piernas, se me presenta como
una mujer siendo cirquera. Amo el circo. Y se cae y pierdes la movilidad porque cae del trapecio. Era trapecista en realidad y le encantaba hacer piruetas y me demuestran que se cae y no puede caminar nunca más. Entonces otra vez la sensación de no libertad, de no sentirse valiosa y obviamente en el transitar de, ¿cómo se llama?, de su vida. A su vez, fue como un flash así, después el otro, una mujer pariendo, era como una india, un aborigen pariendo, pero estaba como corriendo, huyendo, porque el ambiente era peligroso. Entonces huía. Y eso, por ejemplo, eso fueron, iba recolectando toda esa información, haciendo alusión a esta vida, el huir, el exilio, el esconderme, el no hablar por el rechazo, porque me podían matar o podía perder la libertad por hacerlo. Entonces, bueno, como iba hilando a esta vida. Luego se presenta el ancestro que meses antes yo había estado dando clases en la escuela y justamente me tocaba dar la Tierra y el Universo y, o casualidad, yo dije, ay, pobre Copérnico, pobre, se murió sin poder expresar toda su genialidad. Así fue que lo dije. Y a los meses, con esta sensación de no poder hablar, estaba afónica, surge Copérnico. Al principio dije, no puede ser que sea ancestro mío, Copérnico. Dije, ok, no le voy a poner mente, voy a dejar que surja lo que tenga que surgir. Sí, totalmente al transitar van llegando, y más ahora, como cada vez es más fuerte todo eso. Y cuando digo que yo dije, este chabón, dije, no pudo expresar su teoría del heliocentrista, que es la forma en la que hoy se estudia el sistema solar. Y dije, wow, así hay que darle voz a todo esto. No era casualidad que me gustara la astrología, no era casualidad que lo que yo dibujaba o las formas que dibujaba tenían que ver con parte de ese método que él había hecho. Y ahí empieza esto de poder empezar a ser vivos, empezar a hablar, empezar a compartir con otros maestros, abrirme, aunque algunas cosas me las guardaba, me las guardaba, no decía completamente todo, pero por ese miedo de equivocarme o de esta está re loca, del rechazo o del que, bueno, y así fui transitando todas estas creencias que obviamente revestían a un personaje, y empezar a ¿cómo se llama?, a sacar pedacito por pedacito de ese murallón que uno tenía de ese personaje, para que empezara a brotar la verdad en mí misma. Y hoy me pasa que estaba en la cama, todavía no me levantaba, y empieza como, se me viene esta idea de lo que me pasaba antes, esto de o una cosa o la otra, esta dicotomía. Se me viene una vida en donde daba clases, pero era monja. Entonces era como esta dicotomía de Kaliek, del ser transitando en varias vidas. Era por un lado era, había transitado vidas en donde como impartía sabiduría o conocimiento con alguna herramienta, las plantas, herramientas mágicas en ese momento, y era peligroso
porque pasa que hay un ancestro que se presenta a través del exilio, muy fuertemente. Y la palabra fue proscripto. Obviamente entonces, todo lo que él hacía o ese ser hacía, obviamente era peligroso para el ambiente porque hablaba sobre cosas diferentes. Hoy, haciendo alusión a esta vida, siempre busqué cosas diferentes, pero nunca me mostré por ese miedo a... No es que me iban a matar y perseguir, no, pero el rechazo o el decir, bueno, estás loca, o estar sola, tal vez, puede ser también. Entonces, no hablaba mucho. Entonces por un lado era las vidas transitadas siendo oráculo, siendo una persona que tenía mucho estudio, pero de cosas distintas, como siempre rompiendo con lo normal, lo normalizado de las diferentes épocas. Y a su vez estaba la otra parte de las otras vivencias del ser, de mi ser, de Kaliek, en donde esa vida mundana, esa vida de buscar el amor incondicional, como el amor verdadero. Entonces, cuando empiezo a notar estos dos grandes caminos, aparece la sexualidad muy fuertemente marcada. Entonces, desde el lado de este ser que era como visto como oráculo en diferentes vidas o una persona que impartía sabiduría, primero que lo que me surge, o sea, lo que iba escribiendo era que la fuente no tenía que contaminarse con fluidos ajenos, primero, porque el cuerpo era como una fuente divina, donde a través de el ser canalizaba o decía cosas, verdades, entonces como no había que profanar el cuerpo. Como el oráculo debía mantenerse pulcro. Eso era una de las cosas que había notado. Después era que el conocimiento debía ser el camino más elegido, entonces que no había tiempo para el placer o para el disfrute. Entonces, en este caso, Copérnico fue un ancestro en donde dedicó su vida a estudiar el universo o el cosmos y aparte pertenecía como su familia era parte de la iglesia, entonces había que cumplir ciertos protocolos con respecto a la sexualidad, y obviamente fue reprimido, o sea, él se reprimía mucho en ese sentido. Pero lo veían como una fuente de excitación, algo raro. Y eso era como muy marcado, como que el amor quedaba muy relegado, como no había tiempo, era una pérdida de tiempo en realidad, entonces había que avanzar. Del otro lado, en esta otra parte de la vida mundana, el ser transitó como diferentes experiencias en donde, bueno, la búsqueda del amor verdadero por un lado, luego era los vínculos, los sentía como una pérdida de libertad, obligada a casarse, obligada a estar en situaciones en donde no le gustaba, y obviamente la sexualidad muy marcada también. En la otra por reprimirse y en esta por tener que usarla como fuente de entretenimiento o de generar hijos. Entonces también se marca el no disfrute. Se me muestra una vida de prostituta. Entonces, como obviamente era algo muy... o sea, el cuerpo ya estaba profanado. Y en esta vida se me marcaban estas dos. Así, muy fuerte. Y esta mañana logro entender, o sea, como voy cerrando
ciertas, o sea, voy cerrando todo de a poco. Una de ellas será esta cuestión de la sexualidad y de la conexión con el ser, que es parte del mismo ser. Entonces, como la kundalini, la parte mundana con la parte divina, ¿sí? Realizas en conexión a la tierra y en conexión hacia la fuente o el universo. Y dije, wow, en este momento ya no tengo que pelear más con eso, porque el disfrute lo tengo, soy el disfrute, soy el placer y soy la telepatía también. Y cuando me di cuenta de eso fue como, dije, wow, porque me emociona, porque era como algo con lo que yo peleaba muchísimo. Y, y dije, estoy cerrando toda esta parte. Creo que lo último que me queda cerrar, no cerrar, sino como expresar para mí es el último paso que voy a dar. En valentía, en verdad, en que es entregarse, uno ya es el amor y es entregarse completamente, rendido al amor, en cada parte del cuerpo, en cada célula, en cada cosa que haga, en cada palabra que haga, que diga. Entonces, eso fue como la vibración tan fuerte del cuerpo, de esta conexión, de este entendimiento, de esta claridad. Dije gracias, porque soy el ser, soy el amor, soy el placer, soy el disfrute, soy la telepatía. Así que quería contarles este tramo, desde la biología hasta el cuerpo, emociones, como el inconsciente fue como saliendo en diferentes vidas y en diferentes situaciones de la vida actual, que obviamente se venían repitiendo. Y bueno, nada, gracias a los que se conectaron, y obviamente a mí por expresar esto, ser verdad, pararme, plantarme bien plantada en el camino que estoy eligiendo transitar, sin imposición, sin miedo, mostrándome como mostrando quién soy, el ser, sin máscaras, sin tal vez creencias, no sé si tenga ya, sino que deben haber vestigios o malos hábitos que me conecten a eso, que seguramente voy a ir transitando, porque todo este camino es nuevo. Siento que todo está como muy en calma, muy en paz, en armonía, y eso es nuevo. Entonces, justamente, es algo nuevo, y agradezco que sea así, y agradezco este transitar. Así que gracias a todos y un beso enorme, los amo, nos amo y somos el amor.